Mensaje de la palabra de Dios. El vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado. Cristo es mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay un dilema en la vida de cada ser humano y es vivir o morir. Todas las personas se han preguntado algún día cuándo tendré que morir. ¿Y qué será mejor? Si seguir viviendo o morir, piensan algunas personas. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Dios nos dio vida a todos. Sin embargo, hay personas que prefieren la muerte, o a lo menos eso dicen en ocasiones, aunque realmente no tengan conocimiento de lo que están diciendo. Pero quiero en esta oportunidad preguntarme a mí mismo y preguntar: ¿por qué el ser humano quiere morir? Siendo que Dios le dio la vida, siendo que la vida es lo más bonito que Dios nos ha dado en este mundo. ¿Por qué querer morir? Bueno, a la luz de la Biblia de pronto vamos a encontrar algunas respuestas muy acertadas para dar respuesta a esta pregunta tan interesante y que se puede estar haciendo usted, estimado oyente. ¿Por qué el ser humano querrá morir? El ser humano quiere morir, según Proverbios capítulo 5 versículo 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, el ser humano desea morir porque quizás no le han corregido, porque quizás le faltó la corrección. El ser humano muchas veces desea morir porque no sabe lo que dice, no sabe lo que piensa, no sabe qué es la muerte, y entonces por eso puede que la persona esté deseando morir. ¿Por qué el ser humano querrá morir? Proverbios capítulo 19 versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia su camino morirá. Porque hay gente que no guarda el mandamiento de Dios. Hay gente que no guarda la palabra del Señor. Hay gente que no quiere ni siquiera oír la predicación de la Biblia. Y entonces por eso dice la palabra del Señor: mas el que menosprecie su camino, los caminos de Dios, morirá. Desea morirse porque menosprecia a Dios, porque menosprecia la obra de Dios, porque no valora lo que Dios hace, lo que ha hecho y lo que puede hacer por el ser humano, y entonces por eso desea morir, por eso no quiere vivir más en este mundo. Pero, estimado oyente, en esta oportunidad te digo: no desees morir, porque el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Mas sin embargo yo quiero seguir viviendo, mas sin embargo yo quiero salir adelante. Ahora, Dios no quiere la muerte de la persona en el pecado. Eso es lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18 versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus malos caminos? Y la respuesta es que el Señor no quiere la muerte del impío, que el Señor no quiere la muerte del pecador. Más bien el Señor quiere es que viva, que se aparte de sus caminos. Lo que lleva a pensar al ser humano al suicidio es porque quizás no conoce a Dios y porque quizás no sabe que Dios no quiere que él se muera en su pecado, que él se muera en su maldad. Pero Dios sí quiere que el ser humano viva. Y viva para que le alabe, y viva para que le adore, y viva para que le agradezca todos los días de su vida por tantos favores que Dios hace a favor de las personas. Entonces Dios no quiere la muerte del pecador. Ezequiel capítulo 18 versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis.
¿Por qué querer morir si Dios no quiere que usted se muera? Sería la pregunta. ¿Por qué querer abandonar este mundo, abandonar la vida cuando Dios no quiere que usted se muera? Entonces, por eso dice la palabra del Señor, porque no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Esa es la respuesta de Dios para el ser humano. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Dios no quiere que el ser humano se muera. Dios no quiere que el ser humano pase a la eternidad viviendo de cualquier manera. Dios quiere que el ser humano viva. Para mí el vivir es Cristo y para ti el vivir debe ser Cristo. Para muchos la razón de nuestra vida es la obra de Cristo, es nuestra propia cuerpo, es nuestro propio ser, la obra de Cristo a favor de nosotros. Entonces dice la Biblia, para mí el vivir es Cristo. Para usted, ¿cuál es el vivir? Para algunos la razón de vivir puede ser el estudio, para el otro la razón de vivir puede ser el dinero, para el otro la razón de vivir puede ser de pronto cumplir con sus deseos mundanos, para el otro el deseo de vivir puede ser atesorar grandes sumas de dinero o empresas o yo qué sé. Pero quiero decir de que para nosotros el vivir es Cristo. Para nosotros el vivir es someternos a Dios y a su palabra. Para nosotros el vivir, el deleite de nuestra vida es ser hijos del Señor Jesucristo y vivir de acuerdo con lo que el Señor ha establecido en las Sagradas Escrituras. Por eso dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ojalá usted quisiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. Qué bueno, qué maravilloso, qué importante pensar en esto, en vivir para Cristo, vivir para aquel que nos dio la vida, vivir para aquel que nos perdonó los pecados, vivir para aquel que murió en la cruz del Calvario, vivir para aquel que nos ama tanto, vivir para aquel que compró nuestra vida a precio de sangre preciosa. Pero para vivir en Cristo hay que bautizarse en su nombre bendito. Romanos capítulo 6 versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que para vivir en Cristo hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Para vivir en Cristo hay que morir al pecado. Romanos capítulo 6 versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que morir al pecado. ¿Qué es morir al pecado? Renunciar a lo malo. ¿Y qué es renunciar a lo malo? Es dejar de hacer lo que no le agrada a Dios y lo que le hace daño a nuestro propio cuerpo. Entonces, para mí el vivir es Cristo. Así tenga que renunciar al pecado, así tenga que renunciar a la maldad, pero para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y debe ser el sentir de cada persona, debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Para vivir en Cristo hay que andar conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús vive tranquilo. Y el que está en Cristo Jesús vive con esperanza. Y el que está en Cristo Jesús vive una vida de obediencia a la palabra del Señor. Para vivir en Cristo hay que tener el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De manera que para vivir en Cristo Jesús hay que tener el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu
Espíritu de Dios, es necesario apartarse de la maldad, apartarse de lo malo, apartarse del pecado, apartarse de todas las cosas mundanas que ofrece los deleites temporales del pecado. Cuando uno quiere vivir para Cristo, entonces se llena de Dios, se llena de su poder, se llena de su palabra. Para vivir en Cristo hay que estar revestidos de Él. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mire qué importante entonces. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El ser humano necesita revestirse de Cristo, y para revestirse de Cristo, entonces dice que hay que ser bautizado como manda las Sagradas Escrituras. Ahora, el que vive en Cristo se aleja de la mentira. Claro, sí, la mentira es del diablo, dice la Biblia. Y para vivir en Cristo hay que alejarse de la mentira, hay que alejarse del engaño, hay que alejarse de todas aquellas cosas que ofenden al ser humano, pero que ofenden a Dios. La Biblia dice que el diablo es el padre de mentira. Entonces, para vivir en Cristo hay que alejarse de la mentira. De igual manera hay que alejarse del odio. El odio daña la vida, el odio daña las conciencias, el odio hace daño a lo semejante, y eso no le permitirá vivir una vida en Cristo Jesús. Para vivir en Cristo Jesús hay que alejarse de las pasiones desordenadas. El ser humano sin Cristo vive una vida desordenada. Solo cuando el Señor Jesucristo toma las riendas de la vida de la persona, solo cuando el Señor Jesucristo toma el freno de la vida de la persona, entonces podrá vivir una vida feliz, una vida agradable al Señor Jesucristo y una vida llena de esperanza. Para vivir en Cristo es necesario aborrecer las malas costumbres, aborrecer los vicios, aborrecer las borracheras, aborrecer los pleitos, todas aquellas cosas que son pasajeras, todas aquellas cosas que son ofensas, todas aquellas cosas que no dejan nada bueno. Hay que abandonarlas para poder vivir en Cristo Jesús. Ahora, el que vive en Cristo Jesús busca las cosas espirituales. La Biblia dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice pues la palabra del Señor: el que vive en Cristo busca las cosas de Dios, es decir, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la fe, la obediencia, la paciencia, la paz, la prudencia, el amor, la comprensión. Son todas aquellas cosas que debe de vivir una persona que vive en Cristo. Qué bueno es buscar a Dios, y para buscarle es necesario doblar las rodillas y orar pidiéndole a Dios su bendición. Qué bueno es poner la mira en las cosas de Dios. Entonces debemos practicar el ayuno como medio de acercarnos a Dios, y también la lectura de la Biblia. Hoy en día, tristemente, muchas personas no leen la Biblia, muchas personas no quieren quizás ni siquiera escuchar, pero qué importante es acercarse a través de el estudio de las Sagradas Escrituras. El Señor le dijo a unas personas: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De tal manera que el que vive en Cristo lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y la pone por obra. El que vive en Cristo permanece en la obediencia al Señor Jesucristo. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, qué importante entonces es guardar los mandamientos del Señor. El que vive en Cristo le ama, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Es el primer y gran mandamiento. El que vive en Cristo depende de la enseñanza de la palabra. Aprende a esperar en Cristo. Vive cada día agradecido con Cristo, y entonces hace lo que el Señor Jesucristo le enseña.
Entonces la palabra del Señor dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Hermano y amigo, yo te invito en esta oportunidad a que te enamores del Señor Jesucristo, que viva para Él, que ande en sus caminos, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, porque el que vive en Cristo no tiene temor de la muerte. Para Él la muerte es ganancia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Para Él la muerte es un paso a la verdadera salvación. El que vive en Cristo, para Él la muerte es un encuentro con su Dios. Para Él morir en Cristo es asegurar el tiquete para la vida eterna, asegurar el tiquete para el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé usted qué estará pensando, si estará pensando vivir para Cristo o estará pensando vivir para sus propios deleites, pero yo quiero terminar este mensaje recordándote que no hay cosa más hermosa que vivir para Cristo. No hay cosa más grande que poner la vida en las manos del Señor Jesucristo, y sea que vivamos, somos del Señor Jesucristo, o sea que muramos, somos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestra esperanza, porque Él es nuestro Salvador, y nuestra vida en las manos de Cristo tiene mucho valor. Nuestra vida en las manos de Cristo tiene la bendición de la salvación y de la vida eterna, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.